En el vasto y enigmático territorio de Veracruz, donde la selva aún guarda secretos milenarios y la bruma de la mañana cubre el horizonte como un velo de misterio, un hallazgo imposible se esconde a plena vista. ¿Qué secretos pueden permanecer ocultos bajo nuestros ojos en pleno siglo XXI? ¿Cómo es posible que, en un mundo cartografiado por satélites y drones, todavía existan lugares que desafían toda lógica, toda certeza y hasta la ciencia misma? La historia que estás a punto de descubrir comienza con un mapa. Un mapa que, por años, parecía completo, definitivo, incuestionable. Sin embargo, a veces, la naturaleza tiene la habilidad de burlar incluso a la tecnología más avanzada. Lo que parecía un terreno común, un espacio más en medio de la exuberante geografía veracruzana, ocultaba un ecosistema vasto, complejo y hasta entonces desconocido: las ciénagas secretas. No se trataba de simples charcos de agua estancada. No eran lagunas comunes ni pantanos típicos. Eran auténticos laberintos naturales que se desplegaban como venas azules y verdes en medio de la selva. Pero, ¿cómo habían logrado permanecer invisibles para los satélites, los radares y la mirada humana durante tanto tiempo? La respuesta nos conduce a una historia de misterio, ciencia y descubrimiento que apenas comienza. Imagina un explorador moderno, armado no con brújula y machete, sino con imágenes satelitales de última generación. Un investigador que, repasando línea tras línea de datos, se topa con una anomalía. Algo en la superficie no encajaba. Un patrón extraño que sugería la presencia de agua donde, oficialmente, no debía haber nada. ¿Un error en el sistema? ¿Una falla en los sensores? ¿O quizá una pista hacia un hallazgo que cambiaría para siempre nuestra manera de entender la región? El hallazgo encendió las alarmas, y lo que al inicio parecía una irregularidad en los mapas digitales pronto se transformó en una pregunta inquietante. ¿Qué se escondía realmente en lo profundo de esa franja olvidada de Veracruz? Con cada imagen ampliada, el misterio se hacía más grande. Allí, en medio de la nada, aparecían sombras alargadas, manchas oscuras que no eran simples formaciones de tierra. No, aquellas figuras tenían movimiento, respiraban con el pulso de la naturaleza y parecían extenderse más allá de lo que la vista podía abarcar. Lo que estaba oculto bajo la maraña de vegetación no era un accidente geográfico. Era un ecosistema vivo, complejo, palpitante. Pero esta revelación no era suficiente. Para confirmarla, era necesario entrar. Cruzar el umbral entre lo visible y lo invisible. Y así comenzó una expedición sin precedentes, donde cada paso prometía una sorpresa mayor que la anterior. Ahora bien, detengámonos un instante. Piensa en esto. ¿Qué significa realmente descubrir un lugar oculto en pleno siglo XXI? No estamos en la era de los conquistadores, ni en tiempos donde los mapas estaban llenos de dragones dibujados en los márgenes para señalar lo desconocido. Hoy, creemos saberlo todo. Creemos que el planeta ya no guarda misterios, y sin embargo, aquí estaba, frente a nosotros, una prueba viviente de que aún existen tesoros escondidos, esperando ser revelados.
El equipo se adentró en la selva. El aire húmedo se pegaba a la piel como una segunda capa, y el silencio solo era roto por el zumbido de insectos invisibles. El suelo se volvía blando, casi traicionero, como si quisiera advertirles que lo que estaban pisando no era tierra firme, sino un puente frágil hacia otro mundo. Y entonces ocurrió. Los exploradores llegaron al borde de la primera ciénaga. Lo que se desplegaba ante sus ojos era imposible de describir con simples palabras. Agua cristalina en algunos tramos, densa y oscura en otros, cubierta por una alfombra de lirios que parecían flotar en perfecto silencio. A su alrededor, aves desconocidas trazaban círculos en el aire, como centinelas de un reino prohibido. Los sonidos eran diferentes, un eco grave, profundo, como si el lugar mismo tuviera voz propia. Y ahí, frente a esa escena, surgía la gran pregunta: ¿cómo pudo este mundo permanecer oculto durante tanto tiempo? Algunos especularon que las ciénagas se camuflaban bajo la densidad de la selva, cubiertas por techos de árboles tan tupidos que ni siquiera los rayos del satélite lograban atravesarlos con claridad. Otros sugirieron que las aguas mismas jugaban con los sensores, reflejando patrones que confundían a los algoritmos de mapeo. Pero más allá de las teorías, había una certeza. La naturaleza, una vez más, nos demostraba que aún sabe guardar secretos. En ese momento, los exploradores comprendieron que estaban frente a algo más que un hallazgo geográfico. Aquellas ciénagas ocultas no eran simples depósitos de agua, eran cápsulas de tiempo, reservorios de vida que habían evolucionado sin testigos, sin intervención humana, en silencio absoluto. Cada planta, cada insecto, cada burbuja de agua emergiendo desde el fondo, podía ser la pista de un ecosistema único, irrepetible. Lo que al inicio había sido un misterio técnico se transformaba en una revelación biológica y cultural. Veracruz no solo albergaba selvas, ríos y montañas, también guardaba, como un cofre secreto, ciénagas que habían esperado siglos para ser descubiertas. Y lo más sorprendente estaba por llegar, porque lo que se encontraría en las profundidades de aquellas aguas no solo desafiaría la geografía, sino también nuestra manera de entender la vida misma. Avanzar dentro de aquellas ciénagas era como caminar hacia otro mundo. No había senderos, no había mapas, no había guías, solo la intuición, el instinto y una sensación persistente de que cada paso los llevaba más lejos de la civilización y más cerca de un secreto bien guardado. El agua, al principio mansa y clara, pronto comenzó a transformarse en un espejo turbio donde cada reflejo parecía un engaño. Los exploradores se preguntaban: ¿qué profundidad tienen estas aguas? ¿Qué criaturas habitan en sus entrañas? Y, lo más inquietante, ¿cuántos siglos han permanecido en silencio, esperando a ser descubiertas? A medida que se adentraban en la primera gran ciénaga, la sensación de aislamiento se volvía abrumadora. El mundo exterior parecía haberse desvanecido, como si la selva misma hubiera tragado todo rastro de tiempo y espacio. Solo quedaba el presente, el crujir de los remos en las pequeñas lanchas inflables, el croar insistente de ranas invisibles y el zumbido constante de insectos que parecían multiplicarse a cada metro recorrido. De pronto, una bandada de aves rompió el silencio. Sus alas dibujaban figuras imposibles en el cielo mientras sus graznidos reverberaban como un lenguaje antiguo. Algunas especies fueron reconocidas de inmediato: garzas, patos selváticos, cormoranes, pero otras resultaban imposibles de identificar. Eran aves de plumajes intensos, con cantos nunca antes registrados en la región. ¿Acaso se trataba de especies endémicas, confinadas a este refugio oculto durante siglos? La emoción era palpable. Cada nuevo sonido, cada destello de color, confirmaba lo que los científicos comenzaban a sospechar.
Estas ciénagas no eran un simple accidente geográfico. Eran un laboratorio viviente, un santuario biológico que había permanecido intacto, ajeno a la huella humana. Mientras las lanchas avanzaban, los investigadores comenzaron a registrar muestras del agua. Los resultados preliminares fueron sorprendentes. Altos niveles de oxígeno, presencia de minerales poco comunes y, lo más intrigante, microorganismos desconocidos. ¿Podría ser que estas aguas albergaran formas de vida únicas, jamás catalogadas por la ciencia? La posibilidad era tan fascinante como inquietante. Pero no todo era calma. A cada metro que se adentraban, la ciénaga mostraba también su lado hostil. Las raíces de los árboles formaban trampas naturales bajo la superficie, capaces de volcar una embarcación en segundos. El fango oculto bajo las aguas atrapaba los remos y dificultaba la navegación. Y, en medio de ese entorno implacable, la presencia de depredadores era inevitable. Una silueta oscura se deslizó bajo las embarcaciones. El agua, antes tranquila, se agitó con un movimiento brusco. Los exploradores contuvieron la respiración. ¿Un pez de gran tamaño? ¿Un caimán? El silencio se tornó denso, cargado de tensión. Por un instante, el equipo comprendió que no eran visitantes bienvenidos, sino intrusos en un reino que no les pertenecía. Minutos después, el misterio se aclaró. Una enorme cabeza emergió entre los lirios. Un cocodrilo de río, con ojos amarillos y fijos, observaba cada movimiento de los humanos. Su presencia era una advertencia silenciosa. En estas aguas, ellos eran los dueños, los verdaderos guardianes de las ciénagas. La tensión se disipó lentamente, pero dejó en el aire una enseñanza. Estas tierras no eran solo un hallazgo científico, eran un recordatorio de que la naturaleza aún conserva territorios donde el ser humano no tiene control. Más adelante, la exploración reveló otro de los tesoros ocultos: las plantas acuáticas. Entre los lirios comunes y los juncos que se mecían suavemente en la superficie, surgían especies desconocidas. Hojas de formas extrañas, flores de colores intensos que parecían emitir luz propia al reflejar los rayos del sol. Algunas exhalaban aromas dulces, casi hipnóticos, mientras que otras desprendían un olor fuerte, capaz de repeler insectos y quizás algo más. Los botánicos que acompañaban la expedición apenas podían contener la emoción. Cada planta podía ser una nueva especie. Cada raíz podía esconder compuestos químicos con propiedades aún no descubiertas. ¿Medicinas? ¿Sustancias capaces de revolucionar la farmacología moderna? El potencial era inmenso. Y sin embargo, a medida que los científicos recolectaban muestras, surgía una pregunta inquietante. ¿Qué pasará ahora que el mundo sabe que estas ciénagas existen? ¿Podrán conservarse intactas? ¿O caerán, como tantos otros ecosistemas, bajo la amenaza de la explotación y el olvido? La expedición avanzaba, pero cada hallazgo parecía abrir más interrogantes que respuestas. Si estas aguas habían permanecido ocultas durante siglos, ¿qué más podían estar protegiendo? ¿Sería posible que, bajo la superficie, yacieran especies extintas en otras partes del mundo?
o quizá restos arqueológicos de culturas antiguas que usaron estas ciénagas como refugio sagrado? Las posibilidades eran infinitas. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos rojizos. El reflejo en el agua convertía la ciénaga en un mar de fuego líquido. Era un espectáculo tan hermoso como inquietante, porque bajo esa superficie dorada latía un mundo oculto que apenas empezaban a comprender. Al caer la noche, los sonidos de la ciénaga se transformaron. El croar de las ranas se intensificó. Insectos nocturnos comenzaron su sinfonía, y, a lo lejos, un rugido profundo estremeció el aire. ¿Un jaguar, quizás? El recordatorio de que, más allá del agua, la selva también reclamaba su lugar como guardiana del secreto. Y así, en la penumbra, los exploradores comprendieron que lo descubierto hasta ahora era apenas la superficie, que las verdaderas revelaciones se escondían en las profundidades, donde el hombre aún no había puesto un pie. Porque si las aguas ya habían mostrado cocodrilos, aves desconocidas y plantas extrañas, ¿qué misterios se revelarían bajo la superficie, en el reino oscuro donde la luz no alcanza? Lo que parecía un descubrimiento extraordinario estaba a punto de transformarse en una odisea aún más inquietante. La expedición había demostrado ya que las ciénagas de Veracruz no eran un accidente geográfico, sino un mundo vivo, oculto bajo la mirada del hombre durante siglos. Pero lo más asombroso aún estaba por comenzar, porque lo que se veía en la superficie, aves desconocidas, plantas extrañas, cocodrilos que patrullaban como guardianes ancestrales, no era más que la antesala de un misterio aún mayor, lo que habitaba en las profundidades. Los investigadores lo sabían. Cada ciénaga esconde un universo microscópico y macroscópico, un equilibrio que muchas veces permanece invisible hasta que alguien se atreve a mirar más allá del reflejo del agua. Y esa era la misión ahora: sumergirse, explorar lo que yace en lo profundo, donde la luz se apaga y comienza un reino gobernado por sombras y criaturas desconocidas. Los preparativos no fueron sencillos. El agua, cargada de sedimentos y restos de vegetación, era tan densa que la visibilidad apenas superaba un par de metros. Aún así, un grupo de buzos se armó de valor y descendió lentamente, llevando consigo cámaras, luces y la certeza de que cada segundo bajo el agua podía revelar lo nunca visto. Al sumergirse, la primera sorpresa fue la temperatura. Aunque la superficie parecía cálida, en cuestión de metros la sensación cambiaba bruscamente. Corrientes frías ascendían desde las profundidades, como si respirara un corazón oculto bajo la tierra. ¿Podría tratarse de un sistema subterráneo conectado con ríos invisibles? ¿O acaso estas ciénagas tenían su propio pulso, un circuito natural que las mantenía vivas y en equilibrio? Las luces comenzaron a iluminar lo que parecía un bosque sumergido. Troncos retorcidos, cubiertos de algas, formaban estructuras casi arquitectónicas. Era como si se hubiera caído un templo de madera dentro del agua, dando refugio a miles de organismos. Entre las sombras se movían cardúmenes de peces diminutos, plateados como espejos, que se agrupaban en coreografías imposibles. Algunos se asemejaban a especies comunes, como mojarras o bagres, pero otros tenían formas insólitas, con aletas traslúcidas y ojos enormes, adaptados a la penumbra eterna. Cada nueva criatura encontrada levantaba una pregunta inevitable. ¿Estamos frente a especies jamás catalogadas por la ciencia? La posibilidad no era descabellada. Estas ciénagas habían permanecido ocultas durante siglos. En ese tiempo, la evolución había tenido un laboratorio secreto, un escenario ideal para producir variaciones únicas, especies endémicas imposibles de hallar en otro lugar del planeta. Y como si la naturaleza quisiera confirmar esa hipótesis, un descubrimiento sacudió al equipo. Entre los troncos enredados, emergió la figura de un pez de tamaño considerable, casi 1 metro de largo, con escamas oscuras y un hocico alargado. Era similar a un pejelagarto, especie considerada un fósil viviente por su antigüedad evolutiva.
Pero había algo distinto en él. Su morfología no coincidía con ninguna especie registrada. ¿Era una variante desconocida? ¿O un descendiente directo de criaturas prehistóricas que habían encontrado refugio en este ecosistema oculto? El hallazgo encendió todas las alarmas científicas. Si aquel animal era realmente una especie nueva, significaba que las ciénagas de Veracruz eran un relicto evolutivo, una cápsula del tiempo que había sobrevivido sin contacto humano. Pero los secretos no se limitaban a la fauna. Bajo el agua, los buzos encontraron algo aún más sorprendente: formaciones de piedra, bloques rectangulares que no parecían obra del azar, sino producto de manos humanas. Algunos estaban alineados, otros cubiertos de raíces y limo, pero la forma era clara. Eran restos de estructuras antiguas, posiblemente de una civilización que habitó la zona siglos, quizás milenios atrás. La pregunta surgió de inmediato: ¿qué hacían esos restos en medio de las ciénagas? ¿Podría ser que estas aguas hubieran sepultado antiguos asentamientos humanos? Veracruz, recordemos, fue territorio de culturas prehispánicas como los olmecas y los totonacas. Es posible que alguna de estas civilizaciones considerara las ciénagas un lugar sagrado, o que incluso hubieran desaparecido engullidas por la selva y el agua. El hallazgo abría un nuevo frente de investigación. No solo se trataba de un ecosistema oculto, sino de un posible tesoro arqueológico. Y con él, otra promesa irresistible. La historia de estas ciénagas podría estar ligada al destino de pueblos enteros que dejaron su huella en piedra. Mientras tanto, en la superficie, los sonidos de la selva parecían intensificarse, como si el bosque reaccionara al atrevimiento de los exploradores al descubrir lo que estaba oculto. Monos aulladores lanzaban gritos desde las copas de los árboles, aves nocturnas comenzaban su canto, y el viento agitaba las ramas con un murmullo inquietante. Era como si la naturaleza misma advirtiera: lo que han visto hasta ahora es solo el comienzo. Al anochecer, el campamento a orillas de la ciénaga se convirtió en un centro de debate. Las muestras recolectadas revelaban microorganismos nunca antes descritos, algunos con potencial de producir antibióticos naturales. Las imágenes de las estructuras subacuáticas levantaban sospechas de un hallazgo arqueológico mayor, y los registros de fauna y flora confirmaban lo que todos intuían. Estas ciénagas eran un mundo en sí mismas, un universo paralelo escondido a plena vista. Pero entre tanta emoción surgía también un temor compartido. ¿Qué pasará cuando este lugar deje de ser secreto? ¿Podrá sobrevivir a la presión de la curiosidad humana, al turismo, a la explotación comercial? ¿O se repetirá la historia de tantos otros santuarios naturales destruidos en nombre del progreso? En esa tensión, entre el asombro y el miedo, entre el descubrimiento y la responsabilidad, la expedición comprendió que estaba frente a un dilema mayor. No se trataba solo de revelar un secreto, sino de protegerlo, porque lo que habita en estas ciénagas no es solo parte de Veracruz, ni siquiera solo de México. Es un patrimonio del planeta entero. Y lo que vendría después, los estudios más profundos, las conexiones históricas, los posibles secretos aún ocultos bajo las aguas, tenía el poder de cambiar para siempre nuestra forma de mirar la naturaleza y nuestra propia historia. En las entrañas de Veracruz, entre manglares que respiran como gigantes verdes y aguas que parecen espejos infinitos, descubrimos un secreto que permaneció invisible durante siglos. Un universo completo que nadie había cartografiado, que no existía en registros ni en mapas oficiales, y que, sin embargo, estuvo aquí aguardando en silencio como si el planeta mismo hubiera decidido guardarlo hasta que la humanidad estuviera lista para escucharlo. Hoy sabemos que estas ciénagas son mucho más que un hallazgo geográfico. Son cápsulas del tiempo biológico, refugios de especies imposibles, laboratorios naturales que desafían nuestra comprensión de la evolución y que guardan el potencial de salvar vidas humanas con compuestos aún desconocidos. Son también archivos culturales, donde las piedras sumergidas narran historias de pueblos que quizás ya habían comprendido el valor sagrado de estos humedales. Pero junto con el asombro llega la advertencia.
Lo que las protege no es una muralla de piedra, ni un decreto legal, sino su invisibilidad. Y ahora que el velo ha sido levantado, el peligro también ha despertado. Porque cada descubrimiento atrae miradas. Y esas miradas, si no se controlan, pueden convertirse en amenaza. Los científicos lo repiten con un tono urgente. La fragilidad de estas ciénagas es extrema. Un desvío en el ciclo del agua, una carretera que corte el flujo de los humedales o una tala desmedida en sus alrededores bastarían para desatar una reacción en cadena que podría secar este tesoro en apenas unas temporadas. Y si eso sucede, no solo perderíamos especies únicas, perderíamos soluciones que la naturaleza tardó milenios en perfeccionar. Perderíamos un arma vital contra el cambio climático. Porque no olvidemos un dato esencial. Estas ciénagas son gigantes de carbono silenciosos. En sus capas profundas se acumula una riqueza invisible. Toneladas y toneladas de carbono atrapado durante siglos. Si permanecen intactas, se convierten en aliadas para frenar el calentamiento global. Pero si las destruimos, todo ese carbono volverá a la atmósfera, convirtiendo este santuario en un enemigo inesperado. Lo que hoy puede salvarnos, mañana podría condenarnos. Entonces, la pregunta inevitable se abre paso. ¿Qué haremos con este legado? ¿Seremos la generación que lo convirtió en símbolo de conservación global? ¿O la que lo dejó morir antes de comprenderlo por completo? La respuesta no depende solo de los gobiernos o los científicos. Depende de todos. De quienes habitan estas tierras, de quienes las estudian, de quienes hoy, a través de una pantalla, sienten la fascinación por un mundo oculto que parecía perdido. Las comunidades locales tienen un papel vital. Sus relatos, sus leyendas de luces misteriosas y guardianes invisibles, son también mapas de memoria que nos recuerdan que la naturaleza nunca estuvo realmente vacía. Siempre fue observada, narrada, cuidada a su manera. Y ahora la ciencia confirma lo que la tradición ya intuía, que estas aguas son sagradas, que en ellas hay un poder que va más allá de lo tangible. En un planeta que parece correr hacia el colapso, estos ecosistemas se levantan como un recordatorio. Todavía hay lugares vírgenes, todavía existen rincones donde la vida florece sin la intervención del hombre. Y si somos capaces de protegerlos, quizás aún tengamos tiempo de reconciliarnos con la naturaleza que nos dio origen. Imagina por un momento que dentro de estas aguas está la cura de una enfermedad que hoy parece incurable. Imagina que en el canto de un ave escondida se esconde una clave genética para salvar cosechas enteras del futuro. Imagina que en las raíces sumergidas de un árbol endémico late la respuesta para limpiar nuestro aire o purificar nuestro suelo. Todo eso es posible. Todo eso está aquí, aguardando. El futuro de las ciénagas de Veracruz es incierto, pero su mensaje es claro. La naturaleza aún guarda secretos que pueden cambiar nuestra historia. Y depende de nosotros decidir si esos secretos se convertirán en esperanza o en cenizas. Así, mientras el sol se oculta sobre los manglares y la bruma de la tarde se extiende sobre las aguas tranquilas, la pregunta final queda suspendida en el aire. ¿Seremos capaces de escuchar este llamado? ¿O dejaremos que estas voces se apaguen, una vez más en el silencio? La respuesta está en nuestras manos. Porque proteger las ciénagas no es solo cuidar un paisaje. Es cuidar de nosotros mismos, de nuestra memoria, de nuestro futuro. Las ciénagas ocultas de Veracruz nos han mostrado que, incluso en el siglo XXI, el mundo aún guarda maravillas capaces de sorprendernos y nos recuerdan algo aún más profundo, que cada rincón del planeta puede ser un universo entero, si aprendemos a mirar con los ojos correctos